voy a hacer una pequeña introducción sobre la motivación y luego hablaré de las dos principales teorías con pequeñas aplicaciones a la práctica en cuanto a la motivación en educación. ¿Por qué el estudio de la motivación en educación física y en actividad física? Pues porque es una de las variables más importantes que nos explica el por qué un individuo. En este caso hay tres elementos fundamentales que hablan de la investigación, que es por qué se adhiere a la práctica, es decir, por qué se mantiene la práctica. Después, por qué utiliza esa práctica como un indicador de calidad de vida. Y tercero, por qué esa práctica le provee de una salud y bienestar social de relación con los demás. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, y todos lo sabemos que está en el ambiente, que en los últimos tiempos, primero, la adolescencia, es la edad en la que yo trabajo fundamentalmente, es una edad crítica de abandono de la práctica física. Después, que la práctica se está realizando en ámbito escolar no determina claramente que haya una continuidad en el futuro, con lo cual estamos fallando en algo en la práctica en la educación física escolar porque no conseguimos que los individuos se vuelvan a reenganchar a los 30 años, pero ya por motivos muy diferentes a los que había en la formación inicial. Y tercero, un incremento de la obesidad o del sobrepeso muy grande en las sociedades evolucionadas. Entonces, esos tres elementos hacen que este estudio se realice para entender cuáles son las variables psicológicas del individuo que le mueven, como el proceso de motivación indica, que le mueven, le activan y le hacen mantener el esfuerzo hacia cualquier tipo de actividad. En nuestro caso, vamos a trabajar en educación física. Este concepto de motivación está en un ciclo en el que hay una causa o estímulo en el que el individuo orienta toda su acción, en este caso estamos definiendo lo que sea motivación en general, orienta su acción con una dirección, es decir, digo hacia dónde va a ir mi actuación y le doy una intensidad y una persistencia. Estos dos elementos, tanto intensidad como persistencia, son muy importantes. ¿Por qué? Porque determinan después el resultado de lo conseguido. Y hablaremos luego sobre esto. Y por supuesto, hay una meta que conseguir, que es el logro. Si hablamos de las variables de motivación, dos autores de referencia que trabajan en España sobre el tema de motivación, podríamos ver, este gráfico es muy lógico de entender, ¿no? Porque todos los que hayamos estudiado algo de psicología, de educación, de sociología, sabemos que es uno de los elementos que componen el ser humano dentro de las perspectivas sociocognitivas. ¿Qué significaría esto en educación física? Que un individuo, cuando se enfrenta a una situación, cuenta, digamos, con 4 fuentes de información contextuales que le hacen tomar una decisión en un sentido u otro. En nuestro caso, hay un primer lugar que es los aspectos biológicos del individuo, es decir, qué capacidades físicas tiene, qué capacidades coordinativas, qué dominio técnico-táctico de las actividades deportivas en las que está implicado, es decir, con qué capacitación cuenta. Después, cuáles son sus experiencias previas respecto a la actividad, es decir, qué orientación afectiva, emocional tiene respecto a la actividad. En tercer lugar, qué comprensión tiene de la actividad. Y esto es un elemento muy importante porque voy a orientar todo el trabajo sobre las teorías que están hoy en día en boga, que son teorías de origen sociocognitivo, que se centran sobre todo en la capacidad de implicación del individuo en la tarea. Esto ha cambiado mucho respecto a la educación física, por ejemplo, a la educación general, que como nos comentaban Jorge y Mario habían recibido ellos, o la que recibí yo también. Y por último hay aspectos sociales que hablan del entorno. Fijaros que hay 3 elementos que competen directamente a la decisión del individuo y uno que está en el entorno. Como veremos, el más importante es el del entorno. ¿Por qué? Porque los factores del individuo se construyen muy lentamente durante su vida. Y cambiar esa orientación del individuo hacia una determinada tarea es fruto de muchas horas de trabajo. Entonces, donde podemos incidir precisamente es donde estamos los profesionales, construyendo el entorno de actividad. Bien. Como he dicho antes, el enfoque que se da en las últimas décadas del estudio de la motivación proviene de las teorías sociocognitivas, que tienen como bases, las que estáis viendo ahí, el individuo tiene capacidad de decisión, se convierte en el centro del acto educativo, cuestión que no ocurría en teorías anteriores. A partir del constructivismo ocurre esto, y ese individuo además está con unas intenciones y dentro de un entorno social. Está en relación con un entorno social y con una intencionalidad de realizar su actividad física. Dos son las teorías sobre las que vamos a hablar, que son las 2 teorías que a nivel internacional más cuerpo han tomado en las últimas décadas, más investigaciones sobre ellas y sobre todo que tienen una propuesta concreta para la actividad física. Que son la teoría de la autodeterminación de Death y Ryan y la teoría de las metas de logro fundamentalmente de Ames. Si hablamos de la primera teoría,
¿Qué entienden, decía Ryan, por el individuo dentro de ese proceso de aprendizaje? Primero, es un individuo activo. Significa que el individuo es protagonista de su actividad. Cuando yo insisto en estas cosas, luego a la hora de la práctica lo veremos muy claro. ¿Por qué? Porque si él no se siente, o ella no se siente protagonista de lo que está haciendo, ya no podemos avanzar en el factor motivacional. Y lo que habrá que buscar serán las respuestas concretas específicas para incluirle como protagonista de ese proceso. Me gustaría dejarlo como punto de partida porque va a ser lo que voy a tener de fondo todo el rato en lo que voy a contar. Fijaros además que esta teoría, que es la que está ahora mismo ligada al concepto del ser humano en relación con el entorno con más fuerza en estas últimas décadas, más de la que la voy a hablar después, habla de que la finalidad del individuo es su desarrollo personal. Aquí tenemos un individuo que está implicado en su propio aprendizaje y que además su necesidad es de desarrollo personal. No necesidad de aprendizaje de algo, o de una técnica deportiva, o de correr más, sino de que eso le valga. Para ello utiliza su experiencia y su voluntad. Y, como hemos dicho, el objetivo de esta teoría será conseguir que esa experiencia y voluntad vayan encaminadas a conseguir conductas más autodeterminadas, es decir, conductas más autónomas y eficaces por parte del individuo. La primera teoría nos habla de la evaluación cognitiva. Los nombres son muy rimbombantes, pero vamos a enfocarnos en lo que nos quieren decir. La primera teoría nos hablan, sí, pues esto es muy típico de los investigadores, ¿no? Cuanto nombres más raros damos a las cosas, más importantes nos sentimos, ¿no? Y más nos alejamos de la realidad. ¿De qué nos habla la teoría de la evaluación cognitiva? La evaluación cognitiva diría que el individuo tiene un proceso de cognición, lo que está realizando es un ajuste constante con la realidad por mecanismos perceptivos que le permiten tomar el nivel de implicación que él tiene en la misma actividad, y ese nivel de implicación, si le es significativo, ¿no? Eso sería la parte técnica. ¿Qué nos dice en realidad? Lo que nos dice en realidad es que el individuo se siente capaz de afrontar lo que se le ha puesto delante. Básicamente. Si se siente capaz y si se siente protagonista. Eso es lo que quería decir, sentimientos de competencia y autonomía. Lo que me han propuesto, soy capaz de hacerlo, y lo que me han propuesto, creo que tengo herramientas yo para hacerlo. Eso sería el principio de la motivación intrínseca. Lo que dice la teoría es que cuando el individuo se mueve en esos dos patrones, tenemos muchas más posibilidades de éxito. Después, hay otros dos elementos que son el contexto social y la relación con los demás como elementos determinantes. Cuando habla que son teorías sociocognitivas, es que las sociocognitivas evolucionan de las cognitivas, que son las que dan importancia al individuo como centro de la formación al tener procesos de implicación personal. Y las sociedades cognitivas, que están dando origen ahora, ya os lo digo para el futuro, a lo que se llaman modelos ecológicos, que son mucho más complejos y están ahora mismo en fase de formulación, las sociocognitivas de lo que nos hablan es de que ese individuo se desarrolla en constante interacción con el entorno. Entonces, una de las cosas que se ha demostrado, que se ha comprobado, es que la implicación del individuo en su contexto y en la relación con los otros también es un factor determinante para que se sienta motivado hacia la actividad. Cuando hablamos de motivación intrínseca, y esta es la segunda subteoría, estamos hablando del mayor nivel de conducta autodeterminada. ¿Qué significa? Si conseguimos promover motivación intrínseca en los individuos, conseguiremos que ellos tiendan a realizar la actividad per se. El me gusta es el motor. También puedo decir, yo estoy aquí porque es necesario. Ya luego hablaremos qué significa eso. Pero ese ser necesario ha sacado ya el factor motor de... Este sería el caso de lo que llamaríamos motivación extrínseca. Y estos autores hablan de desmotivación o amotivación, que es cuando el individuo abandona. Es cuando no siente ninguna implicación. Todos y todas en nuestra vida personal, profesional, amorosa, emocional, de ocio, hemos tenido sensación con esto. Ayer leí en España, hay un piloto de motos, Carlos Checa, que compitió en MotoGP, fue campeón del mundo, me parece, en 250, no me acuerdo, y luego estuvo Superbike, que ha sido campeón del mundo, se retira, ¿no? Y me hizo gracia porque le preguntaban el por qué. Dice, es una cuestión física, tiene 40 años. Dice, no es físico, dice, es mental. Y perdón por la frase, dice, estoy hasta los huevos. ¿Qué significa? He perdido la motivación. Es decir, técnicamente sé que puedo ganar otro mundial, pero ya no me interesa. ¿Vale? De eso estaríamos hablando cuando hablamos de motivación. Es decir, no hay motor dentro de mí para llevarlo. No tengo ganas. Esas ganas que muchas veces las hemos identificado como incorrectas
tú lo que tienes que hacer es obligación. Lo que se ha comprobado es que nos están dando un indicador muy claro de que hay algo que no va bien. Y de que hay que reconducir la actividad como vemos. No quedarnos en tú tienes que hacerlo, sino ¿por qué no lo estás haciendo? Vamos a ver. Porque en esta línea, que es el continuum de la motivación, la tendencia tanto contextual como situacional como referencial debe ser siempre tender ya a mover al individuo hacia la motivación. ¿Esto quiere decir que es el logro maravilloso? No. Esto quiere decir que es la tendencia. Vamos a encontrar que podamos hacerlo en un momento, en momentos aislados, en momentos interconectados o en una realidad. Y esto además no se puede predeterminar. La tercera teoría nos habla de que todo individuo, para conseguir sentirse implicado en una tarea, necesita satisfacer tres necesidades. Primero, sentirse útil, sentirse capaz. Segundo, sentirse autónomo. Y tercero, saber que lo que está haciendo le pone en relación con los demás. Y la cuarta teoría habla de qué tipos de orientaciones se formulan en función de todo lo que hemos contado, del tipo de motivación que se da y de la satisfacción de las necesidades que tiene el individuo, tanto con eso como con la competencia que siente. Y determinan que hay tres que intuitivamente todos sabemos, ¿no? La ideal sería la orientación de autonomía, que es aquella en la que el individuo se mueve conforme a sus gustos. Cuando hablo de gustos, hablo de... no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero en la educación ha habido un concepto tradicional de que el gusto era malo. No es lo que te gusta, sino lo que vale. La pregunta ¿es lo que debe ser o es lo que es en la escuela? Entonces estáis en debe ser lo que me gusta, aunque es lo que debe ser. Empecemos por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me hace mucha gracia, y vuelvo a mi reflexión histórica, me hace mucha gracia que todos estemos de acuerdo en cómo debe ser, en que nos traguemos, que es como es, perdón, todos estemos de acuerdo en que nos gusta, hayamos recibido que no, como debe ser y lo admitamos como normal. ¿A qué lleva esto? Esto lleva realmente a una orientación que muchas veces es inconsciente. La orientación de autonomía es la más complicada de conseguir. Y muchas veces la ponemos en el título para luego realizar una orientación de control. Y el problema es que esto, dado a los educandos, como he dicho antes, los factores individuales son los más difíciles de trabajar, los factores contextuales son los que se pueden modificar más porque el individual se va componiendo. Hay un problema, y además Ken Robinson nos lo dirá también en la charla. A partir de la entrada en la escuela formal hacia los 8 años, el individuo que tenía un nivel de creatividad altísimo, más dicho también trabajo en expresión corporal, la disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque lo que existe en el entorno es un condicionamiento de control. Y por último, la impersonal, que esta es preocupante y que sucede, aunque está camuflada, es cuando el individuo abandona el interés por la práctica estética. Y lo que él siente es que no es capaz. Y estos casos, además, en la actividad física los tenemos muy claramente y muchas veces latentes, como manifiestos. ¿Qué nos dicen las...? Ya os he dicho, hay 1000 y pico referencias, yo no me quería meter en ellos, sino en algún ámbito. Lo que nos dice la mayor parte de los estudios, tanto en actividad física competitiva, como de ocio o recreación, o como no competitiva, como en educación física, como en deporte en general, pero en deporte competitivo y actividad física, es que hay una relación muy clara entre los factores que hemos hablado hacia la autonomía o determinación con la motivación física. Eso es lo que nos dice. Es decir, que cuanto más potenciamos lo que hemos dicho en las teorías, el individuo se siente más capaz, más competente para abordar la actividad, por lo cual tendrá más éxito. ¿Qué implicaciones podemos sacar para la práctica? Algunas de los que proponen algunos autores, y esta es la parte, como diría al final, hay que desarrollar mano a mano con el docente. Implicar al alumno en el diseño de la actividad. No implicar al alumno en vamos a hacerlo, sino implicar en el diseño, que escojan, que haya una parte que escojan ellos. Es decir, vale, yo tengo que desarrollar este contenido, tengo que desarrollar esta habilidad. ¿Cómo lo hacemos? Os doy 3 posibilidades. Información. Vamos a hacerlo. Profe, vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacerlo para qué? Te tengo que contar lo que estás haciendo. Vamos a hacer carrera continua porque es muy importante para
no llegaría no podría hacerlo porque te lo has puesto tú, pero sí para explicarle cuál es el beneficio que va a obtener, tanto con eso, con los juegos, con cualquier tipo de actividad. Consensuar los objetivos. Consensuar no significa todo vale, como he dicho antes, la creatividad absoluta. Consensuar es llegar a acuerdos. Importante, y esto está muy demostrado, el feedback correctivo genera una respuesta a medio plazo de incompetencia y de control. Esto está demostrado. No significa no vamos a corregir, significa que la manera en que corregimos determina a medio plazo el que un individuo tenga adherencia o no a la práctica. ¿Por qué? Porque si el factor correctivo es el que prepondera, el individuo acaba sintiendo la sensación de que nunca llega a tener éxito porque siempre falta algo. Por lo tanto, simplemente es cambiar la formulación de las frases. Reforzar los aspectos positivos y después marcar los negativos. Exactamente, por ejemplo, o la corrección hacerla desde el logro. También, no claro, desde la falta. O no desde claro, lo que queda, sino de lo alcanzado. La diferencia entre correcciones de proceso y de resultado. O centrarse en las cuestiones de proceso. Tengo muy buenos ayudantes. Exactamente, muchas gracias. Y por último, debe prevalecer la satisfacción del logro por las recompensas. Hay interesantísimos estudios que ligan el aumento de recompensas externas, como decíamos, motivación intrínseca, al decaimiento del interés por la práctica. Y esto está hecho no solamente en actividad física, sino en programas de voluntariado, a los que se les ha dado algún tipo de recompensa y los voluntarios han acabado abandonando el programa. Entonces, ese individuo se mueve, si queremos motivación intrínseca, la motivación, es decir, el interés o la recompensa debe ser interno, no externo. Entonces, este tema tiene que ver mucho con el tema de la puesta de las notas, ¿vale? Pero no voy a hablar de ello porque nos podríamos dedicar a la tarde entera. Y por último, hay que intentar, por supuesto, que las actividades sean en grupo, porque el trabajo en relación con los demás, como hemos comprobado en tantos escritos y en algunas cosas que hemos dicho, es muy valioso.